Seguimos en Motorbox Radio 1533 y vamos a hablar ahora sí de lo que prometimos en el primer bloque, que fue el tema de Japón, obviamente, fundamentalmente hablando de la despedida de Sacha Fenestrat. Vamos a ver si podemos tomar contacto con él antes del final de este ciclo. Pero la pregunta que, no sé si pregunta, pero sí comentario que te había hecho por privado es que a mí me da una gran nostalgia, pero también, a su vez, que esto ya lo dije, pero digamos, a mí me gusta recalcar cuando las cosas son positivas, me gusta recalcarlas, así como las cosas que criticamos y que después se hacen bien y hay que decirlo. Acá en este caso, yo con lo personal, digamos, hay una cuestión que es muy importante, saber conocer una cultura automovilística absolutamente diametralmente diferente a la nuestra, y me parece que eso a mí me movilizó bastante más de lo que yo pensaba, y por eso que tal vez este final de andadura en esta etapa de Sacha Fenestrat en Japón, a mí es como que me pegó por ese lado, más que por el lado deportivo. Por supuesto, lo seguiremos en la fórmula eléctrica a partir de la próxima temporada, arrancando en México en un par de semanas, ya en 2 meses. Pero bueno, digamos, vos como especialista, por así decirlo, en área japonesa, que de hecho tenés un artículo no hace mucho que lo publicaste en Autosport Web sobre Fórmula 1 ahí en japonés. Así que, o sea, casi nadie más que vos en español para hablarnos sobre esto. Pues sí, la verdad es que se hace extraño. Es un poco lo mismo que te comenté también por privado, ¿no? Me recordaba esto un poco a la situación de cuando Alex Palou salió de allí, con quizás con el extra de que en el caso de Palou no llegó a haber gira de despedida, ¿no? Terminó la temporada, se suponía que tenía que seguir y de última hora resultó que no. Por lo menos con Sancha hemos podido vivir estas últimas carreras sabiendo ya un poco cuál era su destino para el año que viene, sabiendo que iba a haber ese cambio y de alguna forma eso también nos ha permitido paladearlo de forma distinta, ¿no? Sabiendo que por ahora por lo menos son las últimas. El futuro, bueno, pues el futuro está por escribir. El propio Sacha ha dicho que quiere volver, por tanto cabe imaginarse que en un momento dado pues se puede dar la situación, ¿no? Hay que recordar que en la Fórmula E estará con Nissan. Por lo tanto, se presta a que, por ejemplo, en alguna de las citas de Fuji largas, en algún caso pueda estar como tercer piloto en alguna máquina, pueda estar... Bueno, eso se puede dar. Se Ujú. puede dar porque la experiencia la tiene. Evidentemente ha funcionado muy bien en Japón. Y yo con lo que me quedaría es con aquello que hablábamos hace tantos años ya, Esteban, cuando Sacha llegaba a Japón, ¿no? Y Ujú. yo te decía, es que sé seguro que tiene el talento para vencer, sé que tiene el talento para ganar, y aunque los títulos en GT500 y en Super Fórmula no llegaron, sí que llegaron las victorias, una en cada lugar, Ujú. y las temporadas, yo creo que este año fueron las dos muy buenas, especialmente en Sí. Super Fórmula, donde la máquina creo que él estuvo muy por encima de lo que el equipo teóricamente podía dar, y demostrando un poco pues que si se hubiera quedado 1 o 2 años más era una cuestión de tiempo que llegaran los títulos, ¿no? Pero Sí. bueno, también se entiende, al final la Fórmula es una gran oportunidad, como piloto profesional seguramente es más atractiva quizás, por una parte económica, por una parte deportiva incluso. Y quién sabe, en la Fórmula E siempre estás mucho más en el radar de, de los equipos de resistencia, los equipos de Ujú. sport, de endurance. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto pues, por lo mismo que te comenté por privado, porque yo me imaginaba, me pensaba, me suponía que estando con Toyota y siendo un piloto de muy alto nivel en Japón, pues podía caerle una posibilidad de competir en endurance con el Hypercar. Ujú. Pero claro, si esa oportunidad quizás él estimó o intuyó que no iba a salir, pues quizás entonces sí que era el momento de aceptar esa oferta de parte de Nissan. Sí, eso un poco también lo charlamos con Alex y lo hemos comentado muchas veces. Creo que tal vez el tema de la pandemia, que él no pudo correr el año pasado en Japón toda la temporada, que hizo las últimas carreras en las 2 categorías, me parece que en definitiva, y justo se le abrió la posibilidad, ¿no? Como esa puertita, pues por el lado de Jaguar, de probar el Gen 3, que bueno, que es el auto que se va a poner en marcha la próxima temporada, en la que se esperaba que hubiese recarga de batería, cosa que parece que no va a haber, parece que hay muchos problemas con esto, parece que no va a haber, vamos a ver cómo lo van a implementar, todavía no está claro el formato de carrera, ni mucho menos, de hecho, decíamos que habló Alejandro Agagos hoy sobre eso, bueno, fue un poquito evasivo un poco la respuesta que le hice al respecto, pero bueno, en definitiva, creo que es una oportunidad de tener, por supuesto, un contrato con un equipo
muy importante, no deja de ser una marca japonesa además, y por supuesto también el hecho de que, bueno, lo comentábamos con Jorge el otro día en Corazón de Fórmula 1, que bueno, es muy posible que se radique ahí en Valencia, entonces bueno, lo vas a tener un poco más cerquita a Sacha que Japón, pero bueno, digamos que me parece que le pesó eso, por ahí vivir más cerca de la familia, a Sacha me parece que le pesó un poco eso, y todos los problemas que hubo administrativos del año pasado en Japón me parece que le juegan en contra. Al final, para un piloto no hay nada peor que no correr. Ujú. Eh, Prácticamente cualquier cosa es mejor que estar a pie en su casa. Entonces, si a un piloto le preguntas si quiere ser, generalmente, siempre hay casos excepcionales, pero si a un piloto le preguntas si quiere ser piloto oficial de Toyota y no dar una sola vuelta en todo el año, o competir en una copa monomarca en un solo país, te va a decir que quiere competir, porque son pilotos de carreras y lo Ujú. suyo es competir, ¿no? Y la única forma de demostrar su talento es esa. Distinto es si la categoría es muy alta, un piloto que pueda estar como tester en Fórmula 1. Ahí ya entran unas variables que quizás en este caso no se encontraban. Para Sacha no ir a Japón, primero fue un fastidio, Ujú. porque fue un fastidio. Seguramente fue injusto en muchos sentidos, Ujú. porque vimos a pilotos que con formas alternativas sí podían entrar a Japón, y eso pues bueno, generó una serie de dudas, con bastantes pilotos bastante enfadados. Incluso pilotos no habituales en Japón, pilotos que sencillamente hubieran ido de invitados. Pero claro, evidentemente, pues perdían oportunidades de estar allí en un automovilismo de nivel muy alto, por lo mismo. Entonces, sí, la pandemia yo creo que al final trajo una serie de oportunidades que no se habrían dado de otra manera, en parte por lo que comentás, pero también luego por otra cosa muy importante. Y es que durante unos muchos meses en 2020, sobre todo, y en menor medida también en 2021, la gente tuvo mucho más tiempo de hablar. Y eso es muy importante. Porque en Ujú. automovilismo, en el mundo del motor, todo pasa muy rápido. Todo corre mucho. Un Ujú. piloto se levanta por la mañana, entrena, trabaja con sus patrocinadores, trabaja con su equipo, y se va a dormir. Día siguiente, quizás le toca viajar. Viaja, llega al sitio, debrief, empezar a trabajar con el team, preparar el fin de semana, competir. No hay ese tiempo para negociar, para sentarse a hablar. Ujú. Cosa que sí lo hubo en 2020 y en menor medida también lo hubo en 2021. Y esas oportunidades que quizás no se habrían dado porque no se habrían sentado los protagonistas a charlar, se dieron pues porque esos protagonistas estaban en su casa y no tenían que viajar, no tenían que competir y las obligaciones de contrato de patrocinadores eran mucho menores. Entonces, pues claro, vimos esa época maravillosa en la que teníamos a los pilotos de Fórmula 1 haciendo stream del Euro Truck Simulator, y compitiendo en todo tipo de series online, a Lando Norris compitiendo en la serie oficial de IndyCar en iRacing. Bueno, son esas situaciones que se dieron, pero que esa parte también está muy bien, es muy divertida, pero luego hay una parte, vamos a decir, entre la entretienda, ¿no? Eh, una zona en la que los pilotos, pues también en un momento dado, un equipo, un team principal, le podía acercarse y puede decirle, che, ¿te interesa? Ujú. Porque podemos hacer algo juntos. Sos un piloto bueno, no tenés oportunidad acá, podemos buscar un camino. Seguro, todo lo de Sacha fuera de Japón nació por acá, porque no podía viajar allí, no tenía ese tiempo ocupado, y hubo alguien que tuvo un buen flechazo en la cabeza y supo ver que era un Ujú. activo como piloto de reserva para poder tenerle en caso de que fuera necesario. Eso no habría sucedido sin pandemia, o por lo menos no habría sucedido como sucedió. Si se hubiera Ujú. dado el caso, si Nissan hubiera hecho la oferta, si Sacha hubiera tenido oportunidad de probar, no lo sabemos. Pero no hubiera ocurrido como ocurrió, de la forma que ocurrió, o tan pronto como ocurrió. Ujú. Por tanto, bueno, son todas esas cosas que se hace un poco difícil de analizar a día de hoy, pero claro, es que el motorsport no existe en un vacío. Existe en un mundo que es vivo y que ¿no? En un año tenemos una pandemia y al cabo de un año y medio tenemos una guerra en Europa que nos afecta a todos los estados a nivel de automovilismo y de motociclismo también, en definitiva de deporte de motor de todo el planeta. Sí, sí, de hecho es uno de los temas que hablamos el otro día, también a propósito seguramente de la posible fecha del IndyCar en la Argentina, el tema logístico y demás. Es un tema que se ha complicado mucho con la guerra en Ucrania y bueno, hay que ver qué pasó con el misil este que cayó en Polonia. Y bueno, o sea, todo el tema geopolítico, aunque yo entiendo que mucha gente no quiera hablar de política porque está cansada de la política nacional, yo los entiendo, pero no es que todo tenga que ver con todo, pero digamos, es un deporte político este. O sea, no solamente en la FIA, sino también a cómo se maneja ya cuando hay lo voy a llevar a un nivel muy local para que se entienda. Cuando un gobernador paga una fecha para tener a una X categoría, eso ya es un acto político. Quieras o no, lo de la exhibición de Juncos es todo muy linda, pero no deja de ser un acto político de la provincia de Santiago del Estero, que después cada uno dirá si le gusta más
o le gusta menos. Pero esto es un deporte que tiene un componente de política que, por supuesto, el fútbol también lo tiene. O sea, vamos a tener un mundial en el país en el que lo vamos a tener, en esta época del año. Entonces, digo, eso es evidente que por mucho que haya mucha gente que prefiera no hablar de política, yo, que como te digo, eso lo entiendo, pero bueno, en definitiva, este deporte tiene todos esos condimentos. Sí, yo también pienso como tú en el sentido de que a mí tampoco no me gusta mezclar. El deporte tiene que ser el deporte y la política tiene que ser la política. Y cuando hay un asunto, hay un asunto, ¿no? Y cuando toca hablar del otro, toca hablar del otro. Eso está muy bien, pero tampoco lo que no hay que hacer es cerrar los ojos al mundo, ¿no? Y como bien dices, pues una exhibición es un acto político, un gran premio en un país o en otro también es un acto político. Caso de España, por ejemplo, tenemos un caso en el que el Gran Premio de Europa en Valencia se supeditó directamente a unas elecciones autonómicas de una región, la región de la Comunidad Valenciana, en la que de alguna forma el candidato de un partido político pues prometió el Gran Premio en la ciudad de Valencia si ganaba las elecciones. Ujú. Por lo tanto, aquello no podía haber sido más político. Luego, bien, está bien, una vez ya ha sucedido lo que sea que haya sucedido, luego está bien, no hace falta recordarlo cada vez que los autos salen a pista, está bien, es justo. Pero no podemos olvidarnos que es una realidad. Incluso yendo más allá de ello, no hace falta hablar de política, solo hay que Ujú. hablar de logística. Si hay una guerra, y si esa guerra lo que hace es causar unas dificultades, pues vamos a decir logísticas, pero tiene que ver con el avituallamiento de ciertos materiales, pues eso nos va a afectar a todos. Nos guste o no nos guste, hablemos o no de política, no hace falta tampoco entrar en detalle. La realidad Ujú. es, hay una guerra, hay unas entregas que son más demoradas de ciertos materiales, y ello complica el transporte. No hace falta entrar en más complicaciones. Es una realidad y por tanto eso afecta a qué eventos se pueden realizar y sobre todo en qué momentos se pueden realizar. Es posible que muchos eventos se puedan realizar igualmente, pero haya que pensarlos de otra manera. La Fórmula 1 ya está mirando en ese sentido. Intentar agrupar carreras por regiones, se tendría que haber hecho desde hace muchos años, ese es otro tema, pero se está intentando buscar ese camino para reducir el estrés de, digamos, logístico en el campeonato. Bien, bien, eso me parece correcto. De hecho, te digo más, de alguna forma eso me recuerda a aquella vieja frase que de alguna forma dice que la humanidad avanza a través de las guerras. En muchos casos es desde un punto de vista tecnológico, Mm. en este quizás una situación problemática lo que hace es obligarnos a ser más ingeniosos. Si tenemos un problema hay que buscar una solución. Si Ujú. la solución no pasa por ahora mismo detener esa guerra porque no cae en nuestras manos, lo que sí que podemos hacer es buscar esas soluciones alternativas, ¿no? Cómo podemos organizar el campeonato para que todo encaje. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Creo que de todo se puede sacar una lectura positiva y aunque evidentemente la situación no es buena, sí que puede haber una lectura buena o podemos sacar una conclusión lateral buena, como también la sacamos en 2020 con la pandemia. Sacamos muchísimas cosas a nivel de espectáculo de show de Fórmula 1 que creo que fueron positivas, de cómo enfocar un fin de semana quizás de una forma un poco más compacta, Ujú. quizás de una forma más centrada en el espectador y un poquito más entretenida. Bien, creo que es bueno. Evidentemente, pues sí, sí, existe una política y no nos gusta, pero hay mucho más que eso. Ujú. Obviamente yo a lo que me refiero es que cuando los fans dicen, no hay que hablar de política, sí, hay que hablar en la medida en la que se refiera a nuestro deporte, porque obviamente yo cuando escuchaba a Ale yo pensaba en las elecciones de South Australia, el partido político que gana las elecciones, pero había prometido a la vuelta de la Adelaide 500 iba a ocurrir de acá a un par de semanas. Entonces, bueno, también muchas veces el motorsport es un poco vehículo de lo que les interesa a los políticos. En algunos casos es un tema partidario, político partidario, en algunos otros casos es más una cuestión, digamos, de política personal y en otros casos, bueno, tiene que ver también con las políticas regionales o nacionales. En el caso de Argentina, Santiago del Estero, San Juan, digamos, que son las que, digamos, están promoviendo los eventos internacionales de motociclismo, que son a día de hoy, lamentablemente, a falta del WRC en la Argentina, los más importantes. Y además te digo una cosa, bueno, primero, evidentemente sí, son buenos, en muchos casos son eventos positivos, sobre todo ahora que se está pudiendo volver a viajar, por aquello de que viene mucho aficionado de fuera, hay movimiento en la región, entonces, bueno, hay más Ujú. turismo, ese turismo pues aporta un dinero, ¿no? Porque hay que pagar comida, hay que pagar alojamiento, en muchos casos, pues bueno, si hay tiendas, si hay servicios en la ciudad, bueno, todo eso es dinero que luego va a ganar ciudad o región. Tiene un sentido que exista esa tendencia y tiene un sentido bueno, pues ciertos grupos políticos opten por allá. Luego sabemos, pues bueno, que evidentemente hay casos concretos
tampoco no hay que negarlo, los políticos son personas y hay políticos a los que les gusta el automovilismo y por tanto pues lo promoverían por encima de un evento de fútbol o un evento Ujú. de baloncesto o un evento de lo que fuera, ¿no? Si consideran que la cantidad de dinero a emplear es parecida, pues casi que lo prefieren a otra cosa. Es justo. Al final lo que digo, son casos de cada persona, ¿no? Y luego, una referencia a la que tú habías comentado antes y que me pareció interesante, sobre el descubrimiento de ese automovilismo japonés a través Sí. de esas Benestraz. Ujú, Y es que yo siempre, cuando alguien me pregunta por el automovilismo argentino, aquí en Europa, yo ujú, siempre digo que, aunque de una forma muy distinta, es muy parecido al automovilismo japonés. Y seguramente por eso el aficionado argentino, cuando ve el automovilismo japonés, también conecta tan bien con lo que hay allí. Porque Japón es un país que está lleno de tuercas, con ujú. muchísimos aficionados al motor, que viven y se desviven por seguir las carreras, por ir a las carreras. Los pilotos allá son auténticas celebridades y no les hace falta que salgan del país, vamos a decir. Puede haber un piloto que no haya competido nunca fuera de Japón o lo haya hecho en muy contadas ocasiones y eso no quita nivel para nada del campeonato nacional. Es un campeonato nacional que vive casi independientemente de todo lo que suceda en el mundo. La FIA no pinta nada, vamos a decir. La FIA ni hace, ni deshace, ni molesta. eh, y además el nivel es muy elevado. Yo siempre he dicho que los pilotos de turismos argentinos, para mí, seguramente están en la cima del mundo. Luego podemos decir que haya un piloto francés que sea mejor o peor. Ujú. Podemos decir que hay un piloto español que sea mejor o peor, un piloto alemán que sea mejor o peor. Pero como país, seguramente Argentina tiene a los mejores pilotos de turismo del mundo. Por una cuestión de cultura deportiva, de lo que se fundamenta en Argentina. Evidentemente no se hace todo perfecto, vos lo sabés mejor que yo, Ujú. pero es algo que existe. Y lo mismo sucede en Japón. En Japón hay muchos pilotos muy buenos de GTs y muchos pilotos muy buenos de monoplazas. A partir de aquí, pues bueno, hay unas diferencias que evidentemente nacen de que la cultura argentina y la cultura japonesa no se parecen, ¿no? Por Ujú. tanto, cómo se desarrolla un fin de semana tampoco no va a ser igual. Pero sí que me recuerda mucho por eso, ¿no? Esa cultura tan amante del motor que yo, mira, como para darte una anécdota, me acuerdo de uno de los equipos de GT300, el Green Brave, Ujú. con muchos mecánicos que entre semana son mecánicos de talleres de a pie, Ujú. que tú puedes llevar a reparar tu auto y el tipo que te le está cambiando el aceite es el mismo tipo que luego el fin de semana está en Motegi asegurándose que el auto está con opciones de ganar. Y a mí eso me fascina, porque el tipo no es un mecánico de carreras profesional, Ujú. pero durante 7 u 8 fines de semana al año se transforma, es como un superhéroe. El Ujú. tipo es normal en su día a día, el fin de semana se transforma en superhéroe, realiza un trabajo excepcional. Ese auto llegó a ser candidato en muchas carreras a la victoria, incluso al título relativamente, y el tipo es un tipo normal. Ujú. Es prácticamente un mecánico amateur, como quien dice. Y eso creo que nos demuestra qué es el automovilismo en Japón. Y es un poco Ujú. parecido a Argentina en ese sentido. Sí, digamos que sí, es verdad, con los aciertos digamos, cuestiones buenas y malas que tienen los dos tipos de automovilismo, evidentemente son, digamos, de las culturas de motorsport, probablemente las más pasionales, y también, por supuesto, la norteamericana a otra escala, evidentemente, pero digamos, yo diría que el aficionado argentino mira mucho a Estados Unidos también por una cuestión horaria, porque su país es más grande y también porque es lo que más ha llegado, digamos, en la cultura estadounidense, pero ha llegado también mucha cultura japonesa, o sea, si no, no habría fans de Pokémon, por decir algo Sí, relacionado a eso. evidentemente. Entonces, pero es verdad que en cuanto a motorsport ha habido más influencia de la cultura norteamericana, principalmente en los últimos años de la NASCAR, pero también en otra época también de kart y todas esas cosas. Entonces, bueno, evidentemente las culturas un poco están como conectadas por un hilo invisible, pero bueno, en definitiva, yo digo que nos parecemos más de los que pensamos a los japoneses. O sea, si no, no hubieran ido a despedir a Sacha las fotos, los fanáticos sacándose fotos en el aeropuerto y deseando que vuelva y demás. O sea, si no, sin esa pasión y sin el carisma de Sacha, eso no hubiera pasado nunca, ¿no? No, desde luego. También aquí también es justo darle el mérito al propio Sacha, porque Ujú, tampoco no todos los pilotos van a encajar igual en el sitio, ¿no? Y yo creo que parte de lo importante en este caso es, ujú, sí, todos somos seres humanos y todos tenemos ciertos elementos que nos parecemos, y luego esa pasión que hay ahí en Japón
que lo he dicho siempre, es casi como si fuera una pasión latina, ¿no? Lo vemos a veces desde fuera, parece que Japón sea un país muy serio, y sí, puede que lo sea en la superficie, ¿no? Pero debajo hay unas pasiones por las cosas que se parecen muchísimo a las nuestras. Pero, pero para mí lo importante es que Sacha llegó allí con la buena mentalidad de decir, ok, este es mi sitio ahora, voy a competir aquí, yo no puedo ser un invitado, no puedo ser un tipo que viene aquí un número de fines de semana al año y luego me voy y este no es mi mundo. Este tiene que ser mi mundo a partir de ahora. Tengo que encajar en el equipo, tengo que encajar en la cultura, tengo que encajar con la afición. La manera de realmente triunfar en un país a nivel de deporte motor es encajando de verdad en ese país. No sirve solo ir y ganar carreras. Hemos visto a pilotos que han ido en ciertos determinados países, han ganado carreras y luego han pasado sin pena ni gloria y se han ido y han acabado en otro sitio y no se les ha echado de menos. A un piloto como Sacha, que además ha encajado tan bien donde ha estado, evidentemente, eso solo podía tener un resultado positivo. Luego está que sea muy buen piloto, que sea un tipo con el que es muy a gusto trabajar, un tipo que además sea tan profesional con cada uno de los equipos con los que ha estado y por lo tanto eso siempre ayuda, ¿no? Porque la percepción que acaba viendo de cara al público es que el tipo se está dando todo lo que tiene. Eso suma. Pero sí, evidentemente yo creo que el hecho de haber llegado allí y abrazar toda esa cultura es lo que allí les tocó un poco el corazón, ¿no? Como si viniera un tipo desde Japón, un piloto japonés, viniera Ryo Hirakawa a correr el turismo carretera y en 6 meses estuviera medio hablando español. Íbamos a quedar todos enamorados de Hirakawa. Sí, sin duda. Sin duda. Así que bueno, un placer escucharte, Alex, con esta charla un poco más, si se quiere, un poco más contextual que deportiva, pero analizando algunos aspectos que me interesaban, digamos, de la Fórmula 1, que Alex sigue mucho. También sigue mucho también el Mundial de Rally, que ya lo tratamos en su día con Iván Fernández también hace un mes atrás con la consagración de Kalle Rovanperä. Así que bueno, un placer hablar contigo, Alex, en este último programa a esta hora de Motorbox, así que bueno, esperemos que la gente lo haya disfrutado tanto como yo. Y bueno, veremos, siempre va a haber alguna excusa para seguir el automovilismo japonés de aquí a futuro. Así que bueno, un abrazo grande como siempre y muchísimas gracias por la predisposición. Un abrazo muy fuerte y Esteban, ya lo sabéis, para mí un placer como siempre estar con vosotros y vamos, que solo me hace falta la excusa para charlar de nuevo, ya lo sabes. Perfecto, muchísimas gracias por supuesto a Alex García y a ustedes por habernos acompañado en esta nueva edición de Motorbox Radio, la última a esta hora. Vamos a emitir a partir del próximo miércoles a las 10 de la noche en un nuevo Motorbox Night. Vamos a ver si acá llego a editar todo el material de Extreme para la semana que viene y veremos también si agregamos algunos otros materiales que podamos conseguir y por supuesto la gran tertulia grande, el último programa del día 30 de noviembre a las 22. Así que mi nombre es Esteban García, nos pueden seguir en todas las redes sociales como @Motorbox Radio, Facebook, Twitter y por supuesto también en YouTube y en Instagram. Un abrazo grande, que tengan una buena semana.